Este informe nos cuenta que Macri, bueno, claro, lo que pretenden tapar los grandes medios amigos, que Macri designó a 2 jueces de la Corte con decretos. A ver. Lo que los anuncios económicos pretenden tapar. Macri designó por decreto 2 jueces de la Corte. Muchísima polémica. Hablamos de una designación. 2 jueces, 2 miembros de la Corte Suprema. Fue designado en comisión y por decreto. El presidente ha decidido no convocar a sesiones extraordinarias, ha considerado que esto no es necesario y que podemos, digamos, transitar el periodo de verano hasta que comiencen las sesiones ordinarias, digamos, sin sesiones en el Congreso. Esperemos que, y apostamos todos, a ayudar al que el Gobierno Nacional salga de todas estas aventuras del verano con los DNU, haciendo lo que se le canta a ellos. Definitivamente no va a haber sesiones extraordinarias. En principio no. En principio vamos a gobernar en estos 2 meses de verano sin el Congreso. El no llamado a sesiones extraordinarias que ya anunció el oficialismo es en los hechos un cierre virtual del Congreso hasta nuevo aviso, hasta marzo. Es muy grave esto que está pasando, porque no dejan que se expresen los representantes del pueblo y los representantes de las provincias. Mucho de lo que se anunciaba como institucionalidad, calidad democrática, etcétera, se traduce en un DNU donde los senadores quedan pintados. Yo creo que es por lo menos un enorme error de Macri. Enorme error de Macri. Me parece que Macri ha tomado la decisión de gobernar sin el Congreso. Por eso nos llama extraordinarios. Que quiere aprovechar las no sesiones del Congreso, el fin de las sesiones ordinarias, para poder sacar todas las cosas que quiera, con el argumento de que no tengo Congreso, entonces se recurre al DNU. Es un error garrafal, un error enorme. El precedente, que un presidente pueda nombrar en receso del Senado a un juez hasta el 30 de noviembre del otro año y luego la posibilidad de seguirlo nombrando, es terrible. Es inaceptable. No, pero pifió. No podés arrancar la primera semana haciendo algo que si lo llegaba a hacer mañana. Cristina, la hacía Cristina, día 3 plazas, es gravísimo. Los diarios todos los días. No, diciendo, es gravísimo. Pero claro, acá fue como, hizo esto, nada más. Uno ya ve lo que pasa en base a quienes hablan. Decís, Massa, que hasta hace 2 días dice que bueno recibe. Esto el Vícer. La verdad es que los nombres me parecen impecables. La forma me pareció horrible. Mire, las instituciones no se usan o se dejan de usar de acuerdo a la oportunidad. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si este decreto lo hubiese hecho el gobierno anterior? Lo que pasa más es que el gobierno anterior hubiese puesto jueces militantes. No le hace bien al presidente Macri empezar con un traspié de estas características. A mi juicio es un retroceso. La Constitución no habilita a designar miembros de la Corte por decreto y en comisión. Habían atacado permanentemente nuestro proyecto, tildándolo de antirrepublicano, antidemocrático, y lo que nos encontramos y nos desayunamos de buenas a primeras es estos mecanismo. Vemos que acá se expresa una lógica que es antirrepublicana y antidemocrática. Me parece una barbaridad. No es bueno para ninguna institución que el Poder Ejecutivo designe a jueces de la Corte como si fueran sus empleados. Forma y fondo son 2 cosas muy parecidas en política. Es no estar en sintonía con lo que es central e importante para la sociedad y lo que no es central. Se recurre a la justicia para que nos diga cuándo terminaba la presidenta, si 24 horas antes, 24 horas después, pero no se recurre al Senado para que nombre los jueces de la Corte, pudiendo llamar extraordinarias. No hay un problema de funcionamiento de la Corte. Lo que hizo mucho ruido es la atribución constitucional que utilizó Macri. Pero repito, mañana la agenda cambia. Mañana se va a hablar de economía, se va a hablar del cepo. Mañana la agenda cambió, se da una vuelta de página seguramente. Es cierto que hubo muchos que se desmarcaron, ¿no? Y el propio Morales Solá, en La Nación, dice que es temerario lo que está haciendo Mauricio Macri. Es temerario. Así que imagínense si se asusta Morales Solá, que debe tener un nivel o una densidad bastante baja de antimacrismo en sangre. Si Joaquín Morales Solá dice que es temerario lo que hace Macri, ¿en qué parte de la alfombra nosotros nos tenemos que esconder? Mauricio Macri se puso al borde de la ley para dar muestras de que tiene los pantalones bien puestos y que está dispuesto a pasar por encima de las formas y lo políticamente correcto para ejercer la autoridad presidencial. Nadie podrá negar que Macri se está revelando como un líder
audaz y capaz de tomar decisiones. ¿Cómo arrancó el gobierno de Macri? ¿Con qué intensidad? Audaz y capaz de tomar decisiones. ¿Cómo arrancó el gobierno de Macri? ¿Con qué intensidad? Y el arranque de Macri, parece que lo tienen todo dibujado, ¿viste? Como los ingenieros. Va a ser recordado como el más intenso, veloz, contundente. Y en este tema en particular, totalmente sujeto a derecho. Creo que, mirá que escuché opiniones durante el día, a algunos les podrá gustar, a otros no, pero nadie cuestionó la legalidad de la decisión. Evidentemente se han equivocado en elegir este procedimiento. Y creo que esto está contra la Constitución. La ilegalidad que le veo, primero, es que la Constitución no se interpreta literalmente, se interpreta en un contexto. Pero nadie cuestionó la legalidad de la decisión. Macri se ha equivocado, me parece no constitucional. El problema son jueces nombrados por un mecanismo que es un mecanismo de excepción, un mecanismo irregular y que nos da las condiciones para ser designados. No es un buen día para los constitucionalistas. Todos los constitucionalistas. No, pero si agarras toda Sapsay, que se la pasó hablando 10 años de kirchnerismo, peste, no sé qué, y ya sale a hablar diciendo, no, esto no, entonces decís, evidentemente no está bien cómo lo manejo. El decreto es un mamarracho inconstitucional. Yo lo voté a Macri para que mejorara la República y las instituciones, no para que hiciera este mamarracho. Lo que se esperaba de Macri era que gobernara, y lo que hace es gobernar. Además, el nuevo gobierno tiene que estar representado en la Corte, que esta es la otra cuestión. El presidente debía estar representado de acuerdo a cómo votó la gente, dentro de esa nueva composición. El presidente debía estar representado de acuerdo a cómo votó la gente dentro de esa nueva composición. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas, no puede haber jueces militantes de ningún partido. El nuevo gobierno tiene que estar representado en la Corte. Pero los ministros no representan al presidente, Pose. La nueva composición de la Corte tiene la representación de lo que la gente votó. Igualmente, no tiene mucho sentido que lo discutamos por radio. En el diario La Nación de hoy, una alta fuente del gobierno explicó que era necesaria esta Corte, conformada de inmediato, porque el gobierno se apresta a firmar decretos de necesidad y urgencia, que necesitan un blindaje judicial para superar la prueba. Todas estas controversiales medidas necesitarán más temprano que tarde de un aval judicial, pues el gobierno descarta que serán judicializadas. El nuevo gobierno tiene que estar representado en la Corte. No es buena, es otra señal para prender algunas luces de alarma. ¿Por qué? Mira, uno de los decretos más interesantes, más trascendentes emitidos en el gobierno de Néstor Kirchner fue el 222. Que establece claramente cómo es el proceso de selección de los jueces. Es un decreto que no tiene ateos, que ha sido ponderado por casi todo el arco jurídico de la Argentina. El artículo 99, inciso cuarto de la Constitución de la Nación Argentina, confiere al presidente de la Nación la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, con acuerdo del Senado por 2/3 de los votos de sus miembros presentes. Es verificable que en cualquier punto de nuestra historia la Corte ha servido de elemento de apoyo político para el presidente de turno, de modo que se ha sostenido que en la mayoría de los casos, aquí y en otras latitudes, los jueces de la Corte se han mantenido leales a quienes lo designó. Y la manera de ser fiel a esas palabras es autolimitar la propia facultad constitucional, siempre dentro de los parámetros mismos de la Constitución y de una manera que no resulte contraria a lo que ella establece. Queremos que en la misma medida en que disminuya el arbitrio presidencial, crezcan los derechos de los ciudadanos. Es que queremos motorizar la ayuda de la sociedad para mejorar, para no errar, para dar ejemplo de cómo se puede cambiar el futuro con el compromiso de todos. Nos autolimitamos en nuestro arbitrio para terminar con la práctica extendida de gobiernos que para obtener gobernabilidad necesitan forjar tribunales adictos o caer en crípticas negociaciones. Pues es que cuando Kirchner designó a los miembros de la Corte, una de las cosas que me dijo a mí en una de las últimas veces que hablé con él, dijo, no quiero ningún miembro de la Corte vinculado a grandes estudios jurídicos. Y lo hizo. Ninguno de los miembros nominados respondían a esos parámetros. Uno de los designados
designados. Rosenkrantz. Exacto, donde en su estudio... Sí, en su estudio, sí, que lo integran 3 abogados. No, además en su estudio sí. tiene domicilio una asociación civil que fue la que inició acciones contra la ley de medios. Ayer vi un poco de 678 porque quería ver cuál era la visión de ellos. Durante los años de kirchnerismo, 678, bueno, ya sabemos, ¿no? Para mí tuvo un momento que era buenísimo el debate, después ya era, avalamos todo, pero también estaba TN, que era todo está mal, lo que hace el gobierno, y uno veía a los dos y más o menos pues sacabas tus conclusiones. Yo ayer vi 678 y me sirvió para ver, por ejemplo, mostraban el estudio de Rosenkrantz, como después sacaron a Clarín entre sus clientes. De los clientes y a Cablevisión. Sitio oficial, Boussat Rosenkrantz y Asociados, abogados. Nuestros clientes. Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo. Pero unas horas más tarde, esta información fue eliminada de su página. Veamos. Entramos en Boussat Rosenkrantz y Asociados, buscamos la pestaña Nuestros Clientes y no, acá no está. A ver, acá hay un PDF. Ahí están, Nuestros Clientes, pero el Grupo Clarín no, ya no aparece. Cuando no esté 678, cuando no esté, ¿dónde vamos a ver eso también? Menos, y es importante, porque si no, termina convirtiéndose... ¿No? Todo lo que uno decía, no, esto no quiero. Es importante que siempre estén las dos lecturas porque no hay más periodismo independiente. Y eso es lo que quedó claro después de todos estos años. A ver, Moca. Yo quería empezar... que me lo con una sonrisa. Yo quería empezar por el final, porque me parece que la pregunta de Andy Kuznetsov, creo que la hemos dicho acá, pero si la decimos todas las veces, no va a estar de más. Se cierra el círculo. Recién en el apartado anterior hablábamos de cómo va a reaccionar la sociedad, cómo van a reaccionar los sectores más vulnerables frente a este atropello económico y frente a los atropellos políticos de los que estamos hablando. Eso no se puede prever, no es una variable que esté en las condiciones de ningún científico, de ningún analista, de nadie, saber qué va a pasar con la sociedad en un momento determinado. Se puede decir, lo más probable es que pase esto, pero puede no pasar esto. ¿Cuáles son las variables duras de qué es lo que puede pasar con la reacción social? Siempre estamos hablando de reacción social por las dudas, alguno de los que nunca faltan interprete mal. Hablamos de reacciones sociales pacíficas, democráticas, en el marco constitucional que el propio presidente no respeta. Eso tiene unas cuantas variables que lo explican, que permiten anunciarlo. Una central es la que colocó Cristina Kirchner en su último discurso como presidenta, que es la libertad de expresión. Si te invisibilizan, si sacan a esos sectores que quedan afuera, una parte de eso queda afuera, digamos, queda afuera, no queda abajo, eso lo decía hace poco el Papa, no es gente que está abajo o que queda en la periferia, es gente que sale, que es echada del sistema de producción, de consumo. Bueno, la libertad de expresión está amenazada. Eso es derecho a la información. Derecho a la información. Libertad de expresión y derecho a información. Yo creo que son una unidad, porque... La información siempre tiene en su interior subjetividades, porque alguien puede decir, bueno, la información va a llegar, pero va a llegar la información formateada de determinada manera que siempre termina alimentando lo que acaba de hacer Majul, ¿no? Lo que acaba de hacer Majul, que convirtió en estadista brillante a un atropellador político como fue Macri en estos días. No estoy haciendo ningún diagnóstico general. Estoy diciendo, guapo, es muy guapo. Muy valiente, muy corajudo. Entonces quiero cerrar esto porque esa es la pregunta del millón. Saquemos de la forma de preguntar el nombre del programa porque no nos corresponde. Por lo menos yo siento que no me corresponde colocar este programa, los números diabólicos que han tomado un lugar inconcebible, imprevisible, sin antecedentes. Me refiero al 6, al 7 y al 8. Saco del medio eso, pero yo digo, la variable que cierra esta conjunción de ataque al salario, de tarifazo,
de potencialmente pérdida caída económica y pérdida del empleo, es una sociedad que no disponga de las herramientas para interpretar, para pensar, no solamente para informarse, sino para interpretar y para pensar el mundo. Eso fue en los 90, ¿no? Cuando los ferroviarios quisieron hacer un paro contra el desmantelamiento del ferrocarril, ramal que para, ramal que cierra, y vos podías hacer zapping en todos los canales y encontrar lindas denuncias sobre la corrupción menemista, pero el proceso de cierre de los ferrocarriles, el proceso de extranjerización de la economía, la expulsión masiva de laburantes de su puesto de trabajo, eso no tenía ninguna interpretación en ningún programa. Sí, yo quería aportar a visibilizar que en este momento hay una movilización y son 5.000 personas que están acampando en los alrededores en la plaza de la gobernación de la provincia de Jujuy. Le vienen pidiendo diálogo al gobernador Morales por distintas vías. Morales dice que no quiere dialogar con los dirigentes sociales que han sido libremente elegidos por sus organizaciones. O sea, Morales quiere pasar por la dirigencia de las organizaciones sociales y están en riesgo 20.000 puestos de trabajo, una cantidad de cosas, y en este momento, o sea, ayer en conferencia de prensa Morales hizo una denuncia a las 26 organizaciones sociales, 5.000 personas movilizadas, acampando pacíficamente, hizo una denuncia por usurpaciones del espacio público, ¿no? Y hay una alerta por lo que allí puede ocurrir. Me parece que eso hay que visibilizarlo. Y en el Congreso ayer también hubo una movilización porque hubo 3.000 despidos, se suman a los 2.000 despidos del Ministerio de Desarrollo Social. Ya hay 5.000 familias que se quedaron en este momento sin trabajo. Y me parece que eso tiene que ver con lo que podemos aportar nosotros a decir en lo que está pasando en la Argentina ahora. Esto no es potencial, esto ya pasó. Y por otro lado, aportar a otro antecedente de Rosenkrantz, uno de los dos jueces que hablábamos. Rosenkrantz, en la revista jurídica de la Universidad de Palermo de septiembre de 2007, se mostró a favor de la obediencia debida y punto final, ¿no? Las defendió, habló sobre la legalidad de la amnistía en esas leyes, afirma que en definitiva esas leyes fueron correctas, lo hace criticando los fallos de la Corte cuando fueron declaradas inconstitucionales. Yo creo que este antecedente frena cualquier pliego de un juez, ¿no? Un juez que está a favor, que va a integrar la Corte Suprema y que está a favor de las leyes de la impunidad ya derogadas y en 2007 hace esa declaración y las reafirma como constitucionales. Bueno, no sé qué Senado puede aprobar un pliego de estas características. Tengo que hacer un corte, te lo debo, Moyano, para después. Hacemos un corte y ya seguimos con más 6, 7, 8 en un ratito.